Estamos grabando y bueno, comienzo la sesión. La clase pasada estábamos viendo acerca el tema del desarrollo humano, índice de desarrollo humano, y esto es lo que vamos a ver en forma ahorita. Para los que supieron hacerlo y escribieron bien sus tareas, pues seguramente habrán tenido bien claro qué es el índice de desarrollo humano, aunque la mayor parte de ustedes se me quedaron en la primera parte del enunciado y nunca lo terminaron. Em, Porque así hacen muchos de ustedes las tareas. ¿Qué es el desarrollo humano? Ya lo habíamos visto, el índice de desarrollo humano es la medición que tenemos por parte de los gobiernos y las instituciones para ver en qué situación está la población. Ya lo habíamos visto. Vamos a continuar con esto y vamos a tratar de puntualizar específicamente sobre el desarrollo humano. ¿Qué es lo que significa el desarrollo humano? Actualmente es obligación del gobierno y de las sociedades en general acabar con la pobreza y la desigualdad económica, con el fin de que las personas puedan desarrollarse sanamente. ¿Sí? De nuevo, la obligación de la población, de las sociedades, es tratar de que todo el mundo tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, sobre todo en este sentido de precisamente en esa cuestión de desarrollo, pues que la gente, que todo el mundo tenga la posibilidad de desarrollarse de la misma manera, del mismo modo y de la misma situación. Es por eso que cada año se registra el avance en cuestión de condiciones y oportunidades, particularmente en los grupos vulnerables, y con ellos planificar las acciones a realizar. Otra vez, jóvenes, la intención del IDH es medir precisamente cómo está la población, pero no es nada más medir, porque no tiene caso medir si algo está bien o está mal, si no lo vamos a cambiar o si no lo vamos a mejorar. La idea precisamente de poner una calificación en general, por ejemplo, esto incluye, por ejemplo, ustedes que están ahorita estudiando, es saber si estamos en una buena situación o no, y si es necesario mejorarla o no. No tiene caso hacer una medición, no tiene caso checar si las personas están bien o no, si no vas a cambiar nada. Nada más medir por medir, pues es una cosa tonta. Entonces, lo que necesitamos para esta medición o por lo que medimos es para ver en qué podemos ayudar, en qué podemos mejorar la situación de los seres humanos, precisamente para tratar de planificar cómo mejorar, ¿sí? Esta medición es el IDH, otra vez, concepto que vimos en la clase pasada, pero que podemos definir como las posibilidades de crecimiento y las oportunidades de los habitantes a tener una vida segura, cómoda y plena. ¿Qué se mide en el desarrollo humano? ¿Qué se mide para el desarrollo humano? Vamos a verlo con calma, pero una de las cuatro cosas que podríamos decir que se miden, aquí las tienen divididas en siete, pero finalmente las de abajo, si ustedes ven, todas son azules, precisamente porque tienen la misma, las mismas cualidades. Las cosas que se miden precisamente para determinar si una sociedad está bien, si un grupo humano está bien, son estas siete cosas, o bueno, estas siete cosas que tenemos aquí. La primera de ellas es una vida larga y sustentable. Si la persona vive mucho, significa que ese lugar está bien, ahorita lo vamos a ver. Conocimiento significa el nivel educativo, hasta dónde pueden estudiar y qué tanto acceso a la información tienen. Nivel de vida digno significa que tengan lo suficiente para comer, para tener dónde vivir y para vestir, que ya lo habíamos visto la clase pasada también. Es decir, que no estén en situación de pobreza. Otra cosa que se tiene es que se tenga parte de la participación en la vida comunitaria, es decir, que tus opiniones y tus palabras y lo que tú quieras decir se tome en cuenta, se considere y sea parte de tu cotidianidad. Sustentabilidad ambiental, también ya lo vimos. Y seguridad humana y derechos humanos significa que el lugar donde vives es seguro, que no hay guerras, que no hay conflictos, que no hay delincuencia. Y finalmente, la promoción de la igualdad, es decir, que no haya discriminación ni nada por el estilo. Esas son las cosas que se miden para saber qué tan bien está un lugar o no. Vamos a verlas a fondo. Normalmente aquí yo nada más les estoy poniendo tres.
Los primeros tres quedan originales. Ahorita vamos a ver los otros. La ONU ha establecido como un medio para medir el IDH en números concretos. Ese es el tema, por ejemplo, con esto. Lo que ellos querían eran números concretos, algo que no fuera relativo, algo que no tuviera esta, pues a lo mejor sabe o no sabe, sino que tuviéramos un número concreto de cuánto se supone que sabe. O no tener una idea de, ay, pues a lo mejor vive bien o vive mal. La idea es cuánto vive. Ahorita lo vamos a ver que ya se ha cambiado eso, pero originalmente eran estas tres cosas con las que se medían porque eran números concretos. Si la gente vivía hasta los 80 años, se marcaba hasta los 80 años. Si la gente ganaba 5,000 pesos mensuales, se marcaba eso y era más fácil de calcular. Actualmente, gracias a las redes sociales, se puede calcular lo otro también con cierta facilidad. ¿Qué significa la esperanza de vida? La esperanza de vida nos dice cuántos años vive en promedio una población. ¿Sí? Se promedia con las edades de toda la población. ¿Cómo se saca este índice o esta esperanza de vida? Pues lo único que se hace es que se registra en todo el año las personas que han muerto, porque finalmente así se hace. Se calcula la edad, se suman todas las edades de todas las personas que murieron ese año y se promedia entre el resto de la población para saber precisamente qué edad promedio es la esperanza de vida que tienen los diferentes países. Aquí en esta tabla, en 2019, que fue el último año normal, jóvenes, bueno, en 2016, esta tabla se hizo en 2019, se hace un cálculo de la esperanza de vida en la población y estos son 10 de los países con mejor esperanza de vida, porque la gente en estos lugares vive en promedio 84 años. ¿Sí? Japón, en Japón es donde más esperanza de vida hay, la gente en promedio vive hasta los 84 años. Em, Suiza, España, Singapur, Liechtenstein, Italia, Noruega, Australia, Islandia e Israel. Muchos de estos lugares son lugares con un nivel económico bastante alto, son niveles económicos muy muy altos, o por lo menos, un cuidado muy importante para la gente mayor, ¿sí? Por lo menos una situación, un cuidado muy grande por la gente mayor. Entonces, significa que la gente en este lugar, la esperanza de vida nos marca que hay acceso a servicios médicos, que es una de las cosas que nos interesa más para la cuestión de las oportunidades. Significa que la gente tiene forma de cuidarse su salud, ¿sí? Y es la razón por la que es tan importante para medir. No nada más que la gente viva mucho, que esté dura, que esté curiosa, sino que la idea es precisamente que hay mucho cuidado por los adultos mayores y mucho cuidado por la población de edad avanzada, ¿sí? Eh, en este sentido, y parte de lo que veíamos también en la tabla original, las 7 cosas, lo que también tiene que ver es qué tan plenos son esos años. Una persona que vive en condiciones terribles reduce significativamente los años que vivirá. El caso concreto, jóvenes, son los países en guerra. Ajá. Los países en guerra, por ejemplo, tienen gente que vive muy poco debido precisamente a que viven con un constante estrés. Ni siquiera el hecho de que mueran por causa de la guerra en sí, sino la idea precisamente de que como todo el mundo está asustado y está estresado y siempre tienen esta situación de riesgos, la vida se reduce considerablemente en estos países. En países como el nuestro, em, en países como el nuestro, nuestra esperanza de vida se reduce específicamente por la cuestión de la inseguridad. Normalmente los estados de la República con más violencia entre grupos criminales son lugares donde la gente vive mucho menor. Sin embargo, en México se calcula que la esperanza de vida está entre los 75 y 77 años. En promedio es la edad en la que las personas fallecen, ¿correcto?
Por otra parte, otra cosa que marca la digamos, el IDH y el nivel de vida que tienen las personas es la escolaridad, ¿sí? Mide hasta qué nivel educativo estudia una población en promedio. El objetivo es saber qué tantas posibilidades tiene el habitante de encontrar una profesión que le guste, ¿sí? Aquí tiene una tabla de cuántos años en promedio estudia en los mexicanos. Ajá. La idea es que ustedes estarían midiendo los años que han pasado en la escuela, incluido desde el preescolar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Michoacán se tiene en promedio 9 años de escolaridad, que significa que la gente termina la primaria, ¿sí? En Michoacán, aproximadamente lo que se marca es que se acaba nada más la primaria, ¿sí? Jóvenes, ustedes están entre la élite intelectual de, de México, si pasan el primer año de secundaria, y algunos de ustedes, pues quién sabe si lo vayan a lograr. En cuestión de a nivel nacional, el lugar donde más se llega o donde tienen más escolaridad es la Ciudad de México con casi 12 años de estudios que equivalen a terminar la secundaria. Ujú. Ustedes se preguntarán por qué tan baja escolaridad, jóvenes. La mayor parte de la gente no termina la secundaria. La mayor parte de la gente no termina la secundaria no porque no puedan, sino porque les da flojera. Y esto ustedes dirán, no, usted me lo está diciendo porque es una pedrada. Chequen las estadísticas, jóvenes. La deserción escolar se debe principalmente a que hay un momento en el que los alumnos dicen, esto está muy difícil, ya no quiero, y se salen. ¿Sí? Mm, muestra de esto es este año, justamente, que empezamos con 120 y ahorita tenemos 25 personas tomando clase. Fuera de la profesión, la escolaridad también mide la capacidad de los pobladores de resolver sus problemas y de evitar la desinformación. También habla de la salud emocional en muchos de los casos. Ustedes se pensarán, bueno, es que estudiar o conocer cosas lo único que sirve es para poder trabajar. No, jóvenes. Aunque muchos conocimientos generan mucha preocupación, la mayor parte del conocimiento también sirve para resolver cosas pequeñas. No necesitas, a lo mejor, porque muchos de ustedes tienen esta, ¿para qué voy a usar las matemáticas? No necesitas las matemáticas como una cuestión de herramienta, jóvenes. Muchas de las matemáticas se usa para el cotidiano ir y venir de nuestra vida. El hecho de que a ustedes no se les dificulte sacar una cuenta de cuánto deben pagar o sacar una cuenta de cuántos materiales tienen que usar va a ayudarles muchísimo a evitar esta angustia y esta preocupación a ver si la regaron o no. Sí, yo entiendo que muchos de ustedes se manejan en la idea del tanteo, pero en este caso es riesgoso para la mayor parte de sus trabajos hacerlo así. Entonces, lo que hablamos con el conocimiento, hablamos con la idea de saber más, es la idea de que no nos van a agarrar desprevenidos, jóvenes. Van a conocer muchas de las cosas que van a ser necesarias para el cotidiano. Y más aún, van a tener esta posibilidad de saber un poco más del cotidiano y tener opiniones reales en lugar de las opiniones de Internet. En este caso, jóvenes, lo que les va a permitir es tener una claridad de pensamiento que les va a ayudar también a tener una salud emocional más fuerte. ¿Sí? Eso, obviamente, si ustedes ponen atención al conocimiento que están adquiriendo, cosa que muchos no saben hacer. Ahora, en lo que se refiere a otra medición del IDH, son los ingresos. Se calcula cuánto es el dinero disponible que tiene una familia en promedio. Esto es el ingreso bruto, es decir, que se calcula en relación con el poder adquisitivo de un lugar. Es decir, jóvenes, esto no significa que si tú ganas mucho, inmediatamente eres más feliz. Lo que necesitamos sacar es, si ganas mucho dinero,
cuánto gastas. Ajá. ¿Cuánto gastas en las cuestiones básicas? Si ustedes se quieren comprar cosas muy caras o muy especiales o muy de dificultades de algún otro tipo, por supuesto que van a vivir peor que una persona que nada más vive comprando lo necesario y a veces un lujo. Si ustedes gastan demasiado en cosas que no necesitan, obviamente va a ir peor. Pero en promedio lo que sacamos aquí es el cálculo entre lo que gana una persona y el gasto que tiene cotidianamente. Ajá. En este caso, jóvenes, aquí les puse una tabla de cuál es el nivel de ingreso promedio en diferentes niveles de nuestra sociedad. Estamos hablando de meses. Los pobladores en México que ganan lo menos están entre el promedio de los 3,000 y 4,000 pesos. Mientras que las familias que ganan más en promedio, estamos hablando no de los empresarios, no de los millonarios, estos que tanto presumen dinero, sino más bien de la población común. La mayor nivel de ingresos son 55,000 pesos, entre 55,000 y 57,000. ¿Quiénes son los que están en la parte de arriba, jóvenes? Pues básicamente las personas que están dentro del gobierno o en niveles muy acomodados en empresas, ¿sí? ¿Quiénes son los intermedios? Las personas que están en una empresa, digamos el 9, normalmente son personas que ya han estado mucho tiempo en empresas o empresas muy productivas o en bancos. Ujú. También deben considerar que esto no es solamente con un solo salario. La mayor parte de los niveles más altos, estamos hablando entre el 8 y el 5, son salarios que están combinados entre las dos personas de la casa que trabajan. Es decir, la pareja, eh, normalmente trabajan los dos, o en algunas ocasiones jóvenes también trabajan la pareja y los hijos en muchas de las ocasiones, por lo que también el ingreso en algunas familias son muchos mayores. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que mientras más alto, evidentemente, es más fácil para una familia vivir tranquilamente. No importa que una persona gane mucho dinero si en el lugar donde vive no le alcanza para sostenerse. Es por eso que se calcula en relación con los precios de la canasta básica. ¿Qué son la canasta básica? Pues las cosas necesarias para la subsistencia. Entonces, aquí también hay que considerar que no depende únicamente de que ganes mucho dinero, sino que también depende del lugar donde vives para determinar qué tanto son tus ingresos. ¿Correcto? Otra cosa que se ha incluido con los factores para medir el IDH son estas otras tres cosas que les había mencionado, que bueno, aquí los puse en 3 en lugar de 7, que son la seguridad, la dignidad personal y la sustentabilidad. ¿Sí? En este caso estoy reduciéndolo a 6 para que no fuese tan complicado, pero bueno, vamos a continuar. La seguridad mide estableciendo cuántas personas son víctimas de cualquier tipo de violencia al año. Actos de violencia pueden ser crímenes como los robos, ¿sí? Pueden ser también cosas como los asaltos, la brutalidad policíaca. Ah, por cierto, una diferencia, porque mucha de la gente, me asaltaron. Hay una diferencia entre robo y asalto, jóvenes. El robo es que te quiten algo tuyo y el asalto es que te hagan daño o que te intimiden o que digamos, te ataquen en la calle. Si ese asalto es con fin de quitarte algo, pues es asalto y robo. Pero un asalto normalmente es cuando alguien te ataca sin razón, ¿sí? Eso es lo que consideramos asalto. La brutalidad policíaca, que tiene que ver precisamente con que hay algunos países que tienen mucho la tendencia a que cualquier manifestación pública sea llevada precisamente sea aplacada con violencia. Esto casi siempre señala que están en un país o un régimen pues autoritario y dañino. Otras cosas que también tienen que ver son los conflictos armados, que no necesitan, tiene que ser
Guerras, puede ser un conflicto armado entre la misma gente de la población, o asuntos graves como guerras civiles o guerras a gran escala. Son cosas que si hay en esos lugares, se miden como que ha reducido considerablemente el índice de desarrollo humano. Si un poblador tiene miedo de vivir donde vive, así de fácil, es señal de violencia. Si ustedes están asustados de vivir, por ejemplo, en Capula porque saben que allí pasan muchas cosas malas, pues entonces están en una situación de inseguridad, de violencia, ¿sí? De la misma forma, de la misma forma, si ustedes están en un lugar tranquilos, donde nunca pasa nada, significa que viven en un lugar con alta seguridad, ¿sale? ¿Qué otra cosa tiene que ver con el IDH? Es la dignidad personal. Se mide contando la gente, si la gente es víctima de discriminación por raza, género, edad o preferencia sexual. En este sentido, jóvenes, pues ustedes saben, también tiene que ver, por ejemplo, discapacidades, también tiene que ver otro tipo de cuestiones como decisiones personales. En este caso estoy mezclando con la cuestión de la participación democrática porque casi siempre están ligadas. Si solo en algunos países donde no hay democracia, pues eso se cuenta también como parte o falla del IDH, pero en este caso la dignidad personal tiene que ver precisamente con la idea de qué tanta participación tienen las personas que están en una situación en un país, por ejemplo, si son discriminadas o no, ¿sí? Si son discriminadas, pues no pueden participar en las actividades productivas. Aunque en muchas de las ocasiones los actos de discriminación son discretos y no llegan a las noticias, sí se puede calcular los efectos de las mismas. Normalmente nosotros no nos enteramos de los actos de racismo en nuestros países, jóvenes, porque los medios o la televisión o el mismo gobierno no quiere hacerlos notar, pero la discriminación llega a ser algo muy cotidiano. En México, por ejemplo, todavía la discriminación a los indígenas es muy fuerte. Todavía hay mucha gente que tiene esta idea de que como son indígenas son menores porque son tontos en algunos de los casos. Y existe este pensamiento. Y también tenemos el caso de cosas que siguen constantes y claras, como es el hecho de la homofobia. La homofobia, que es el miedo a las personas que tienen parejas del mismo sexo, o actualmente incluye pues todas las diferentes cuestiones de preferencia sexual. En México todavía esto está muy mal visto y esto hace que las personas que viven en condiciones que tienen esta preferencia pues vivan con miedo. En algunas partes del país todavía se les mata, todavía se les ejecuta públicamente a las personas con preferencias sexuales diferentes y esto pues hace que vivan en una constante situación de miedo que tiene que ver precisamente con lo anterior. ¿Correcto? Mucho del IDH de grandes naciones como Estados Unidos de América se reduce debido a su discriminación sistémica. ¿A qué me refiero con esto? Pues en Estados Unidos deberían estar el IDH altísimo. Debería ser uno de los países con más. ¿Por qué? Porque tiene una economía muy fuerte y tiene mucho dinero. Pero en Estados Unidos la gente vive constantemente con miedo de precisamente la discriminación que se genera en ese país. A grado que, por ejemplo, es más frecuente que asesinen los policías a personas de color, incluyendo latinos, mexicanos y asiáticos, ¿sí? Simplemente por la cuestión de la raza, ¿sí? Si como son parte de una raza diferente, los policías suelen considerarlos por alguna razón peligrosos y muchas veces son las personas que generan esta cuestión, incluyendo también jóvenes la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con trabajos, la cuestión que tiene que ver con oportunidades. En Estados Unidos, las personas que vienen de México o que vienen de Latinoamérica muchas veces no pueden hacer un trabajo, aunque estén capacitados, simplemente por el hecho de que son latinos.
¿correcto? En el caso de México, el mayor caso de discriminación, y es lo que iba a terminar a mencionar, es en contra de las mujeres, revelado por el gran número de feminicidios al año. En México, las mujeres viven en una constante sensación de riesgo, precisamente por la violencia en contra de ellas. Es una cosa frecuente, es una cosa terrible y que sigue pasando hoy en día, aunque las noticias traten de no hacerlas que no se vean. ¿Sí? ¿Correcto? Sustentabilidad. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, así que lo vamos a pasar rapidito. Una sociedad no puede desarrollarse sanamente si está en la posibilidad de acabar con sus recursos o si sus producciones generan mucho desperdicio o contaminación que pueda generar problemas de salud. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, así que vamos un poquito alto con esto. Pues si se acaban las cosas, si se acaba el agua, pues la población va a vivir mucho menos. Eso se los puedo apostar. En países con alto IDH, en 2020 los países con mayor IDH fueron Noruega, Irlanda, Suiza, Hong Kong e Islandia. Estos países que permiten el mayor desarrollo de su población sin afectar la naturaleza de manera severa. También hay una cosa que mencionar, jóvenes, todos estos países son países muy pequeños o islas, lo cual significa que tienen la posibilidad de contar muy claramente a sus pobladores y ayudarles directamente. En el caso de Hong Kong, es un país un poquito más grande, técnicamente China, pero pues es parte de China, pero finalmente lo que ellos tienen es una cuestión económica muy fuerte, lo cual les permite a las personas vivir con mucha tranquilidad. Los países con menos IDH, con más bajo IDH, fueron Burundi, Sudán del Sur, Sudán, Chad, República Centroamericana y Níger. Todas naciones africanas afectadas constantemente con guerras civiles y severos problemas económicos. Aquí en estos países no solamente la idea es que hay muy pocos recursos, sino que siempre están en guerra. Siempre están en la cuestión de ver quién es el gobernante. ¿Correcto? México se encuentra en el lugar 74 del mundo en cuestión de IDH, se considera un país de desarrollo alto y a pesar de los diversos problemas que tiene el país, el acceso gratuito a salud y educación aumenta considerablemente las oportunidades de desarrollo del país. Lo que sí hay que mencionar es que lugares como en Chiapas, como en algunas partes del sur del norte del país, en el que el IDH es tan bajo que es similar a los africanos, pero esto se debe principalmente a la falta de acceso de recursos precisamente por la distancia, la dificultad de llegar a estos lugares. Actualmente la lucha de nuestro país es que las personas de más bajos recursos tengan acceso a servicios y que se erradique el hambre por medio de apoyos a la alimentación. La idea es que estos lugares jóvenes tengan escuelas y la idea es que estos lugares por lo menos les llegue el apoyo social para que puedan comer. Y bueno, les dije que no les iba a dejar la tarea del día de hoy. Ahí están los cuestionarios, de ahí debería estar, pero no se los voy a dejar. No va a estar en Classroom, jóvenes, van a poder descansar esta semana. Les voy a pedir entonces nada más que me esperen para tomar la captura de pantalla para las personas que estuvieron al final de la clase, antes de que se puedan salir. Va, una y dos. Listo, jóvenes, sería todo por hoy. El día de mañana va a ser similar, pero probablemente mañana sí les deje algún resumen para que, bueno, no sé, depende de cuánto avance el día de hoy, yo les avisaré mañana. Y bueno, déjenme terminar la grabación.